A finales del siglo X, los vikingos llegaron a Groenlandia. Guiados por Erik el Rojo, fundaron 2 asentamientos principales en la costa sur de la isla, colonias que sobrevivieron durante casi 500 años. Eran granjeros, ganaderos, constructores de iglesias de piedra, adaptaron sus costumbres al entorno polar, mantuvieron contacto con Europa, y prosperaron en uno de los climas más extremos del planeta. Pero un día, sin guerras ni catástrofes visibles, desaparecieron. Las granjas quedaron vacías, las iglesias, en ruinas, y los registros escritos, en silencio. La colonia vikinga de Groenlandia se desvaneció como si nunca hubiera existido. ¿Qué fuerza invisible puede borrar una sociedad entera sin dejar un solo testigo? ¿Fue el clima, la política, o algo que aún no comprendemos del todo? Cuando los vikingos partieron hacia Groenlandia, no sabían lo que encontrarían. Dejaban atrás Islandia, marcada por la sobrepoblación y la falta de recursos. Buscaban nuevas tierras, nuevos pastos, un futuro distinto. Navegaron por aguas gélidas, rodeadas de niebla y témpanos flotantes. Llegaron a un paisaje desolado, hostil, pero fértil en sus ojos. La bautizaron como la Tierra Verde, una promesa más que una realidad. El viaje era una hazaña en sí misma. Debían sobrevivir a tormentas invernales, corrientes traicioneras y rutas sin mapas. Cada llegada era una conquista, cada asentamiento, una esperanza clavada en la roca helada. Allí construyeron sus hogares, sus granjas, sus comunidades. Sobrevivían del ganado, de la caza de focas y del comercio con Noruega. Resistieron el frío y las tormentas durante siglos, pero el entorno exigía disciplina, adaptación, y quizás, una fe demasiado grande en el control sobre la naturaleza. Hoy, las ruinas de esos asentamientos aún se pueden visitar. Muros de piedra que apenas asoman entre la tundra, cementerios cubiertos de hielo, iglesias que miran hacia el Atlántico con silenciosa dignidad. Los arqueólogos han descubierto objetos cotidianos, herramientas, huesos, ropa, restos de comida. Todo parece detenerse en el tiempo, como si sus dueños hubieran salido un día, y no hubieran regresado jamás. Los restos de una iglesia en Valsey están tan bien conservados que uno puede imaginar los rezos retumbando aún entre sus muros. Las tumbas siguen alineadas, marcando la presencia de una comunidad que ya no existe. No hay señales de lucha, no hay cuerpos masacrados, no hay incendios, solo ausencia, un vacío que pesa más que cualquier batalla, porque el misterio no es cómo murieron, es por qué se fueron, o por qué eligieron desaparecer sin dejar huella. Uno de los factores más aceptados es el cambio climático. A mediados del siglo XIV, la Tierra entró en un periodo llamado la Pequeña Edad de Hielo. Las temperaturas descendieron, los inviernos se volvieron más duros y las cosechas más escasas. El hielo se acumulaba en los fiordos, las rutas marítimas se hacían imposibles, la leña escaseaba, el ganado moría, la vida, ya difícil, se volvió insostenible. Pero no hay constancia de una retirada organizada, no hay registros que expliquen la decisión. Los registros en Islandia mencionan el cese del comercio, los barcos dejaron de zarpar hacia el oeste, el silencio creció año tras año, hasta que la colonia quedó sola, como si el resto del mundo la hubiera dado por perdida. ¿Fue el hambre lo que los empujó, o la pérdida de fe? ¿Acaso esperaban que los barcos llegaran a rescatarlos desde Noruega, y nunca lo hicieron? La naturaleza, lenta pero firme, reclamó su territorio, y los vikingos se convirtieron en susurros entre el hielo. Los vikingos de Groenlandia se cristianizaron poco después de su llegada, construyeron iglesias, tenían obispos, y mantenían contacto espiritual con Europa. Algunos creen que esta conversión influyó en su visión del mundo, en su sentido del castigo, y en su resignación. Las iglesias son, de hecho, algunas de las ruinas mejor conservadas. En sus muros, el eco de misas sin feligreses, de rituales que cesaron sin explicación. ¿Perdieron la fe? ¿O esperaban una salvación que nunca llegó? Un manuscrito perdido en el tiempo menciona a un obispo que nunca regresó. Tal vez se embarcó hacia Europa buscando ayuda. Tal vez desapareció en las aguas heladas. Tal vez dejó atrás una comunidad quebrada. Tal vez
frente a un entorno cada vez más hostil, recurrieron más a la oración que a la acción. Tal vez pensaron que su castigo era divino, y que desaparecer era parte del juicio final. La espiritualidad, en esos días, era guía pero también condena. A medida que las rutas comerciales se rompían por el hielo, los colonos quedaron aislados del mundo. La comunicación con Noruega cesó, los barcos dejaron de llegar, las herramientas no se renovaban, las ropas envejecían, y el contacto humano se apagó. El aislamiento no fue repentino, sino gradual, una lenta desconexión de la historia, un olvido progresivo, un silencio que se extendía como la escarcha sobre sus campos. Imaginar a una comunidad enfrentando inviernos cada vez más largos, con menos alimento y sin esperanza, resulta estremecedor. Es el retrato de un pueblo que, sin testigos, se fue diluyendo en su entorno. Muchos creen que los últimos supervivientes simplemente murieron de hambre, o migraron al interior, o incluso se mezclaron con los inuit, pero nada es concluyente, y el silencio, una vez más, parece más fuerte que cualquier prueba arqueológica. Hay teorías que van más allá del clima y el aislamiento. Algunas hablan de conflictos internos, de una élite que no supo adaptarse, de decisiones equivocadas en momentos críticos. Otros sugieren enfermedades, epidemias silenciosas, o simplemente el desgaste inevitable de una comunidad que no podía renovarse, porque cuando no hay nuevos nacimientos, ni nuevos horizontes, la muerte no necesita ayuda, solo tiempo. Incluso hay hipótesis que apuntan a desapariciones voluntarias, a migraciones hacia América del Norte, a pactos desconocidos con tribus inuit, o a la idea de que simplemente eligieron morir en silencio, sin pedir ayuda. Un informe reciente comparó su desaparición con la de otras culturas periféricas que, en lugar de colapsar, se desdibujaron, cambiaron sus nombres, sus costumbres, y finalmente, su rastro. La desaparición de los vikingos en Groenlandia es distinta a otras. No es una tragedia de fuego ni de sangre. Es un susurro que se extinguió, un relato que se desconectó del tiempo, una historia que se disolvió como el hielo al sol. En el corazón de este misterio hay una belleza trágica, porque no deja de ser admirable que resistieran tanto, que levantaran iglesias en medio de la nada, que mantuvieran su identidad tanto tiempo en un entorno imposible, y al mismo tiempo, hay algo profundamente humano en su derrota, porque quizás sabían que estaban desapareciendo, que el mundo los había olvidado, y aún así, vivieron, sembraron, creyeron, y cuando llegó la hora, se marcharon en silencio, sin romper nada. Su desaparición no fue una ruina, fue una disolución, un proceso invisible, un mensaje al futuro. Incluso los pueblos más fuertes pueden desaparecer sin ruido, y sin dejar más testigo que la escarcha sobre sus tumbas. La desaparición de los vikingos en Groenlandia es más que un misterio arqueológico, es un espejo, una advertencia, un recordatorio de que incluso las civilizaciones más tenaces pueden disolverse sin un último grito. Es un reflejo de lo que ocurre cuando una sociedad deja de adaptarse, cuando el entorno cambia más rápido que la cultura, cuando la esperanza se agota antes que el alimento. Y también es una lección para el presente, porque hoy, en un mundo que enfrenta sus propios desafíos climáticos, tal vez estemos más cerca de Groenlandia de lo que creemos. Tal vez, sin saberlo, estemos escribiendo otro final silencioso, otro eco que se pierde en la nieve. El misterio de los vikingos nos habla del límite entre la resistencia y la desaparición, de cómo el orgullo puede impedir la huida, y de cómo, incluso en el olvido, una historia puede sobrevivir si alguien la cuenta. Hoy, siglos después, los turistas recorren esas ruinas, caminan entre piedras que alguna vez fueron hogares, toman fotos de tumbas anónimas, y sienten un frío que no solo viene del viento, porque el verdadero hielo es el silencio, la ausencia, la certeza de que hubo vida, y ya no está, y que ni los mapas, ni las crónicas, ni los huesos pueden devolver lo que el tiempo se llevó. La desaparición de los vikingos en Groenlandia no necesita respuestas definitivas para estremecer, porque lo que conmueve no es solo el misterio, sino el vacío que dejó, un vacío que aún nos habla, que aún nos mira desde la tundra, y quizá,
entre los ecos de sus iglesias derruidas y los vientos que cruzan las piedras, aún quede algo de ellos, un susurro que viaja por el hielo, un recuerdo que, aunque borrado, se resiste a desaparecer del todo. Has cruzado el umbral silente, acompáñanos a través de los vestigios del pasado, donde las civilizaciones no mueren, simplemente se desvanecen entre la nieve y el tiempo. Suscríbete a El Umbral Silente y sigue rastreando lo que otros niegan haber visto.